Buenas tardes a todos nuestros amigos que se encuentran al otro lado de la pantalla, desde cualquier lugar donde estén sintonizando. Saludos a nuestra querida población. Mi nombre es Jorge Luis Ochoa, especialista en pediatría. Mi nombre es Yoconda López, especialista en medicina familiar. Gracias por sintonizarnos. Hola Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias también por visitarnos al psicólogo Marcelo Alejandro López Falcones, que nos está acompañando vía telemática. Él nos va a platicar un poco. Licenciado psicólogo, actívenos el micrófono, por favor. Le damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí presente y me pongo a las órdenes para este encuentro, este conversatorio y aportar con lo que más se pueda en cuanto al tema de la salud mental. Licenciado, muchas gracias por visitarnos. El tema de hoy es muy importante destacarlo y antes de empezar a desglosar la información del mismo, conversemos un poco, doctora, ¿qué es el autismo? Un tema muy importante, ¿no? Es un tema muy importante y que no es nuevo, a pesar que la población sigue pensando que es ahora que se está diagnosticando el autismo. Realmente esto no es así y en su momento nuestro especialista pues hablará del tema. Pero desde el punto de vista general, pues desde un punto de vista etimológico, el origen de la palabra en sí del autismo realmente es un origen griego, donde el auto significa uno mismo e idmos significa encarcelamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del autismo, es un autoencarcelamiento, es un encierro que el paciente se hace y donde obviamente la principal repercusión es a nivel del ámbito social. Ahora, una de las cosas que a veces las personas desconocen también, y es importante, es que pensamos que uno no es una patología, o sea, no es una enfermedad, no es una infección, sino como tal una condición que nos aclarará en su momento pues, nuestro especialista. Sin embargo, a veces tenemos el error en el concepto en que esto es algo que está relegado únicamente al niño, y realmente no es así. Claro, realmente también en adultos y existe muchos adultos que no están diagnosticados con esta condición y sin embargo pues han pasado su vida con mucho estrés, con mucha preocupación, mucha depresión y pues ahora que está el auge esto del autismo porque antes no se hablaba, era un tabú y no sabía ni siquiera cómo poderlo no tratar porque no es una enfermedad, sino cómo poderlos ayudar en su condición, pues ahora recién han aparecido muchos diagnósticos y muchas personas que se identifican, sí, mira, esto me pasó a mí, esto me pasa a mí, esto me sucede, soy muy sensible a esto. Y entonces es bueno que posteriormente vayan pasando los días, los años, pues este tipo de temas se puede hablar con mayor claridad y para eso tenemos a nuestro psicólogo, pues que nos Nuestro puede dar experto. mucho más detalle sobre esta condición, pues que se puede vivir con ella. Con esta reseña general en cuanto al autismo, vamos a conversar con el doctor Marcelo López para que nos comente desde su criterio también y desde la profesionalidad qué es el autismo y cómo reconocer las señales tempranas del autismo. Doctor Marcelo, por favor. Sí, bueno, el autismo o el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo. Esto significa que el cerebro procesa la información de una manera diferente desde los primeros años de vida. Ya como han dicho los doctores, no es una enfermedad. Asimismo, yo quiero recalcar que no se contagia, no aparece porque los padres hicieron algo mal y tampoco tiene cura porque no es una enfermedad. Lo importante es identificarlo temprano para ofrecer apoyos adecuados y favorecer el desarrollo del niño. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, lo comentaba la doctora Yoconda, el tema de su diagnóstico. Es muy importante que nosotros no etiquetemos de manera de primera instancia un autismo hacia un niño o hacia una persona adulta. Es muy importante de que esto sea diagnosticado por un especialista y que tenga la experiencia en neurodesarrollo, en neuropsicología, en psiquiatría infantil, en neuropsiquiatría, y ver la suma de todos estos criterios y llegar a un solo criterio. Siempre hablamos nosotros en temas de salud mental y de medicina en general, el trabajo articulado de manera multidisciplinaria. En este caso, en el autismo, es muy importante hacerlo interdisciplinario, es decir, un poco más allá de todas las disciplinas que puedan aportar, ya que no cada una de las especialidades den un punto de vista, sino que entre todas lleguen a un consenso y poder hacer un tipo de diagnóstico. Dentro de las señales tempranas, nosotros podemos indicar que hay señales que pueden observarse desde los primeros años de vida. Por ejemplo, entre los 12 y 18 meses, las personas o los niños en este caso no responden cuando los llaman a su nombre, no señalan con el dedo para mostrar algo que le interesa. Existe poco contacto visual y parece vivir en su propio mundo. Esto de aquí, normalmente en consulta, es difícil que nosotros lo identifiquemos quizás en estos primeros meses. Normalmente siempre las alertas comienzan a salir, comienzan a evidenciarse una vez que ya están ingresando al periodo escolar, ya que los profesores notan cierta diferencia, no quiero decir cierto déficit, porque no es un déficit, cierta diferencia al momento de responder, de asimilar la información que se le está dando
Y esto recalcando que nosotros como profesionales también tenemos que manejar un lenguaje apropiado al tema. Siempre decir que en el caso de las personas que quizás se sospecha un tema de autismo, ver que son personas que piensan diferente. Eso es muy importante. El autismo en sí no es una condición, como le decíamos, que se puede ir durante la etapa del desarrollo. Entre los 3 y 5 años de edad, estas personas, estos niños, tienen dificultad para interactuar con otros niños. Se alteran mucho cuando cambian su rutina, tienen intereses muy intensos o en un solo tema. Presenta sensibilidad exagerada a ruidos, luces, olores o ciertas texturas. Sí, estas personas, de cierta forma, en su neurodesarrollo, ellos tienen una complejidad al momento de hacer un tema de sinapsis entre sus neuronas, haciendo de que quizás perciban de manera muy en alto grado diferentes estímulos como las luces, como el ruido, los olores, incluso hasta las texturas. Entonces, es muy importante que una sola señal no significa necesariamente que exista autismo. Lo importante es observar el conjunto de comportamiento y acudir a un profesional si existen dudas. Muchas gracias por esa intervención, doctor, y aclaración en cuanto al tema. Ahora hablemos de cómo diferenciar cada una de las características, acciones, rasgos, comportamientos que nos brindó el doctor y diferenciarlos entre que puede ser una condición del autismo o pueden ser comportamientos normales de entre niños y personas adultas, doctora. Sí, o sea, realmente nosotros en lo que es la edad pediátrica, una de las cosas, como menciona el doctor, nuestro especialista, pues, es lo que se considera, ¿no? El paciente neurotípico. De hecho, hoy por hoy es una palabra, una asignación que se menciona mucho dentro del aspecto psicológico, el neurotípico, es decir, el niño que está dentro del rango de lo que se consideraría, digámoslo así, normal, ¿no es cierto? Entonces los niños que ya salen de este rango que consideramos normal, ya sea porque presente algún tipo de característica particular como las estereotipias, estos pacientitos de que muchas veces en los primeros años de vida el caminar es en puntillas, estos pacientitos que tienden a realizar giros sobre su propio eje y sin presentar a veces mareo ni ninguna cosa, son pacientitos que muchas veces tienen un retardo en las habilidades, sobre todo de lenguaje, o muchas veces unos ya están hablando y comienzan como que a frenarse, pues ya son unos focos que nos comienzan a llamar la atención para ir pensando en alguna de estas características, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que hacer siempre un buen interrogatorio, un buen examen físico, una buena anamnesis, porque somos la puerta de entrada, porque el paciente no es que de por gusto va a ir directamente a sacar un turno con el psicólogo, si no ha sido valorado primero o en primera instancia con la parte del pediatra, del médico general, del especialista en medicina familiar. Somos generalmente, digamos, lo que esta puerta a este abanico de posibilidades. Una cosa muy importante, ¿no?, que mencionaba nuestro profesional, era el espectro. Muchas veces la gente no entiende por qué decimos que es un espectro. ¿Qué significa espectro autista? Es que cada uno de los pacientes que llegasen a estar catalogados, que llegasen a estar con el diagnóstico, tienden un abanico de posibilidades. Es decir, no podemos enclaustrarlo o etiquetarlo a todos por igual, sino que tenemos un abanico de posibilidades. Y así que incluso tenemos la clasificación, ¿no es cierto? En grado 1, grado 2, grado 3, incluso no sé si nuestro especialista nos hablará un poquito más adelante de esto. Tenemos el de alto rendimiento, de alta funcionabilidad. Entonces son cosas que realmente pues es importante y es interesante ver. Y también tenemos el otro punto, el otro extremo, que es en el adulto. Así es. Sí, bueno, en el adulto es cuando ya hay un diagnóstico por esas mismas características, el aislamiento, igual lo sensorial, que son muy sensibles, a veces nos llaman dramáticos. Entonces, cuando hay ese diagnóstico, pues como dijo nuestro psicólogo, que tiene que ser valorado pues por un especialista en esto, porque ya en el adulto hay una línea muy delgada entre que si es una enfermedad mental o una condición. Entonces es muy importante también saber valorar y saber identificar las características, pues, que porque se hacen preguntas de niños. Tú desde niño hiciste esto, te gustaba tal cosa, te gustaba interactuar. Entonces ya con eso uno va viendo, no, mira, sí puede ser que usted tenga esa condición. Sin embargo, nivel 1, ¿no?, los que un poquito más nos hemos empapado, es totalmente funcional. O sea, hay personas, hay niños, hay adolescentes, hay adultos que están en la universidad, que son súper inteligentes, son profesionales, son profesionales, pero sin embargo siempre tuvieron mucha dificultad para llegar a... ¿Ya? Entonces, ese es el problema, pues que cuando ya nosotros no sabemos, ahora que yo en este momento me entero, digamos que tengo una condición de autista,
puedo entender, vaya, ahora sé por qué no me gustaba la escuela, sé por qué me sofocaba estar rodeada de tanta gente, sé por qué estaba llorando tanto por alguna situación y ahora puedo comprender y quizás las personas digan, wow, no he estado loca, ¿no? Entonces sí es bueno también tomar esas características y en serio pues preguntar desde muy temprano hasta la situación de hoy y pues posteriormente ser evaluado y examinado pues por un especialista. Doctor Marcelo, aquí también me surge otra pregunta y es que ¿por qué existen a veces casos donde no se diagnostica el autismo hasta la adultez? Y por supuesto hablábamos incluso de rangos que existía dentro de esta misma condición. Sí, justamente por tanto lo que decía también la doctora Yoconda, muchas personas llegan a los 20, 30 o incluso 50 años sin saber que son autistas. Recordemos que esta condición no tiene cura. Es decir, incluso parte del tratamiento es hacerle entender a la persona que está pasando por esta condición o que tiene esta condición a saber a cómo está él asimilando el mundo. Es una persona muy diferente en el procesamiento del tema de los pensamientos. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué llegan a los 20, 30 o incluso hasta los 50 años sin saber que son autistas? Porque hace algunos años existía poco conocimiento sobre el tema. Y actualmente incluso se puede decir que no está todavía dicho en sí la etiología cuál es la causa específica del autismo. Esto es un tema más genético, es un tema, incluso la causa viene a ser desde un momento más multifactorial. Especialistas hablan del tema sobre la tormenta perfecta, donde se unen ciertos factores, ya sean desde la parte hereditaria, ya sea desde la parte biológica, ya sea desde la parte desde el mismo ser humano, donde se crean las condiciones para que el cerebro se desarrolle de esta forma y tenga esta diferencia. Entonces, nosotros podemos destacar que algunas señales puede tratarse de que personas que siempre sintieron que eran diferentes, les cuesta comprender bromas o doble sentido, les cansan después de reuniones sociales, son muy sensibles a ruidos fuertes, necesitan mantener rutinas, tienen interés muy específico sobre criterios y sobre ciertos temas. Esto no significa automáticamente que tengan autismo, pero sí pueden justificar una evaluación profesional. Y eso es lo importante de ver este tema de poder diagnosticarlo a temprana edad o lo antes posible en estas personas, ya que siempre se confunde esto con, ya en la adultez, por ejemplo, se puede confundir con personas que son depresivas, con personas que son incluso agresivas, personas que pueden ser irritables, incluso rasgos de personalidad que en su momento podrían indicar y confundir al profesional a la hora de dar un diagnóstico. Y entonces los beneficios que podemos tener en los diagnósticos cuando una persona entiende cómo funciona su manera de percibir el mundo. Al momento de pasar esto, disminuye la culpa, mejora su autoestima, recibe apoyos adecuados, fortalece sus relaciones y puede desarrollar mejor sus capacidades. Y en cuanto a los niveles, existen nivel 1, 2 y 3, son los niveles de ayuda y de acompañamiento que necesitan estas personas. Y muchas personas confunden, e incluso hay padres que llegan a decir, sí, tengo un hijo que es autista, y tratamos de buscarle la genialidad. Y quizás ahí caemos en un error. Es decir, no podemos considerar que las personas autistas sean genios en una situación, ya que ellos lo que están haciendo es asimilando los estímulos externos de forma diferente e incluso con mayor intensidad. Pero les cuesta hacer una relación social o expresar qué es lo que está asimilando. Entonces, lo que hay que encaminarlos, enseñarles a reconocer y darles ciertas estrategias, trabajar en las habilidades sociales, trabajar en el tema de la comunicación, en la identificación de los sentimientos, y sobre todo el trabajo principal es más que todo en el entorno, los familiares, las personas más cercanas, los maestros, ya que estamos actualmente en un sistema donde quizás ser diferente quizás es un poco catalogado de una forma negativa. Entonces, estas personas, algunas llegan a desarrollar muchas habilidades que con un buen tratamiento pueden llegar y a desarrollar actividades ya sea desde la parte científica, desde la parte artística, desde la parte profesional, de alguna manera bien orientada. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, antes de empezar con las preguntas, también me gustaría algo que quisiera redundar, repetir lo que dijo el doctor Marcelo, que me parece fundamental mencionarlo y qué bueno que existió ese comentario, y es que no hay una causa específica que cause el autismo, valga la redundancia, así lo mencionó el doctor. Y aquí quiero desglosarme al ámbito de los mitos, ¿no? Porque muchas veces puedo decirte, si no hay una causa específica, entonces, ¿de dónde surge? Muchas veces se culpa a los padres, también se habla de las vacunas, y existen tantas falacias que pueden vincularse a lo mismo. ¿Qué opinan de eso, doctores? Bueno, realmente considerando lo que es el diagnóstico actual en lo que es autismo,
autismo en lo que es la parte de Cataluña, en lo que es Barcelona, en España. Los institutos de neurociencia realmente están dando pasos bastante gigantescos en el ámbito del diagnóstico del autismo. Bueno, como dato curioso, inicialmente, porque decimos que el autismo siempre ha existido. Ahora, como dato curioso, en los orígenes, o sea, en los primeros diagnósticos de autismo, realmente se consideraba al niño autista, que hoy consideramos como, o diagnosticamos como niño autista, inicialmente se lo consideraba como era una manifestación en la infancia de la esquizofrenia y eran tratados como pacientes en hospitales psiquiátricos. Y en esa época, estamos hablando antes de los 1980, 1960, mucho antes, e incluso siglos anteriores, las prácticas eran lobotomías y muchas cosas muy experimentales para tratar una condición realmente que no era la causa en sí. O sea, el problema no es que estuvo en un daño orgánico per se. Sin embargo, lo que mencionábamos de que en la parte de Barcelona, en España, hay mucho adelanto en lo que son los diagnósticos y se están haciendo lo que son los llamados mapeos genéticos. Y de hecho, ¿por qué se está llegando a los diagnósticos de hoy por hoy el adulto autista? Es porque se comienza estudiando el paciente pediátrico autista. Entonces se está haciendo un mapeo genético y un porcentaje nada discriminatorio. Se ha visto que hay algunos genes o algunas translocaciones de genes que se repiten en la descendencia. Y de hecho ya muchas familias se ve que no solamente ha sido el papá o la mamá, sino que incluso está un niño y está el hermano también ya con un posible diagnóstico autista. Entonces, ¿eso por qué es importante mencionarlo? Porque a veces los papás pueden caer en una frustración y decir, ¿y por qué a mí, si ya tuve un hijo autista, por qué otro hijo autista más? Y sin embargo no se está considerando, obviamente nosotros estamos a años luz de tener estos avances tecnológicos de poder hacer un mapeo genético y todas estas condiciones, ¿no? Pero es importante porque eso decíamos, incluso ya se está considerando que tal vez el 90% o un poco más esté relacionado con alguna situación genética en estos pacientes. Esta comparativa que existe ante la evolución de los estudios en cuanto a la medicina me parece muy interesante, de que antes se aplicaba una lobotomía, que parece que era una de las prácticas más sádicas que existían, ¿no? Ahora que exista un mapeo genético. Y es así que quisiera también vincular con algo de la inclusión y, por supuesto, cómo puede aportar la familia también para las personas que tienen esta condición del autismo. Y esa pregunta me gustaría direccionarla para el doctor Marcelo, por favor. Sí, quería yo primero hacer un paréntesis en cuanto a lo que hablaba sobre el desarrollo de esta condición o del término, incluso transportándonos un poco a los años 1888, quizás en ese tiempo esta condición se identificó por Asperger. Por eso hay también el trastorno de Asperger, que en su momento hasta el 2013 ya fue considerado y se ingresó dentro del espectro autista. Entonces, pero se respeta a las personas que en su momento fueron diagnosticadas con Asperger, ya por el tema del tratamiento, de que se identifica, se reconoce, ya algunos han superado, ya han podido llegar a convivir con la condición, en que mantenga su esto. No podemos llegar nosotros a debatir, decir, no, ya no es Asperger, sino es espectro autista. Y como dato, ahorita quería darles un dato que quizás nadie lo conversa mucho y por ahí lo escuché recién hace unos 3 meses, que fue en abril, fue el año sobre el tema para hablar de la inclusión para incluir a estas personas en esta condición con espectro autista, es que esta persona, Asperger, que era un médico, llegó y lamentablemente en el proceso de identificar la enfermedad, la identificaba era para poder separar a los niños que estaban en estas condiciones e incluso hasta poder llegar y desvivirlos porque en campos de concentraciones nazis porque no cumplían con ciertos requisitos como querían en ese tiempo, como estaban haciendo la selección. Entonces, estas personas llegaban, identificaban a estos niños y inyectaban sin números de medicamentos hasta poder causarles la muerte. Entonces, desafortunadamente, quien se puede decir introdujo o identificó esta condición, no la identificó en una primera instancia como para poder salvar o para poder mejorar. La identificaba para poder descartar y excluir. Entonces, y actualmente, ¿cómo va desarrollando el tiempo? Nosotros estamos en el tema de la inclusión y es muy importante por eso abrir espacios de conversatorios sobre este tema, conversar con los niños, con las juventudes, con los maestros, e incluso entre mismos profesionales, para poder llegar y tener un mismo espacio para poder integrar y no excluir a estas personas. Increíble dato, y yo pensaba que la lobotomía era una de las prácticas más radicales. No. Doctora, usted tenía una pregunta. Sí, bueno, aquí en las redes sociales me estaban preguntando qué tan saludable, a nuestro psicólogo, ¿no? ¿Qué tan saludable es ya para un adulto saber un diagnóstico
de autismo, cuando ya ha llegado a superar algo, o sea, cuando ya ha llegado quizás a adaptarse, exactamente, y que le digan, mira, no, sabes que todo lo que tú has vivido es por esto. ¿Qué tan saludable es? Y otra es cómo saber cuándo consultar a un psicólogo. Y entonces también estábamos hablando de que cómo podemos también identificar al niño. Dice, ¿hasta qué punto se entiende al niño la condición para no caer en manipulación? Y otras preguntas que tengo acumuladas, pero bueno, si pueden Sí, vamos desarrollarlas. poco a poco, porque si no se me escapan ahorita. Voy a entrar desde la última, que me pareció muy importante, el tema de la manipulación. Ajá, ajá. Es muy importante ver los niños que padecen esta condición, que tienen esta condición, son muy correctos. Es decir, ellos quieren cumplir las cosas al pie de la letra. Literales. Literal, llegar a falsear un tema de esto es fácil de decir, bueno, quizás alguien con información, un adolescente con información quiere adoptar o llegar y tener comportamiento autista, se puede identificar, porque definitivamente estas personas van a ser espontáneas, van a ser naturales en su momento de expresar, de lo poco que pueden expresar ellos de sus emociones y sus pensamientos. Esa es una de las preguntas. Otra pregunta era el tema del adulto, el diagnóstico en el adulto. ¿Qué tan sano? Ya. Justamente esta pregunta nos refuerza a ver de que una persona autista y una persona que no tiene la condición de autismo, lo único que los diferencia es su forma de cómo percibir el mundo, de cómo llevar la circunstancia, cómo manejar las circunstancias que le están pasando. Y eso nos identifica que no es una enfermedad. No es una enfermedad porque esta persona sigue haciendo y nos demuestra que al final el ser humano tiene el instinto de adaptarse y llega a adaptarse. Ahora, ¿por qué es importante que al momento de la adultez se llegue a identificar de que es autismo y quizás no era depresión? Y que quizás no era irritabilidad, o quizás no era impulsos que tenían diferentes? Porque hay trastornos que se tratan con medicamentos. Y el autismo, lo principal, primero hay que ver no tratarlo con medicamentos. A menos que la persona sea muy agresiva, a menos que la persona no pueda dormir, a menos que la persona quizás ya presente algún tipo de trastorno alimenticio, porque ya le digo, son muchos factores o muchas cosas que se van a presentar y quizás una persona que ha estado totalmente con medicamento porque tenía depresión, porque era disocial, porque no compartía, entonces lo estimulaban con algún otro medicamento. Entonces, al darse cuenta que lo que esa persona estaba dentro del espectro autista, ya comienza a cambiar su tratamiento y evitamos intoxicar el cuerpo y la mente con químicos. Y presentamos el tema y comenzamos a disminuir y comenzamos a tratar el tema desde la parte de la psicoterapia. Doctores, ha sido un tema muy interesante y muy amplio. De hecho, me gustaría que exista una segunda parte. Sí, porque lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto y hay muchas preguntas que nuestra audiencia y la ciudadanía quiere también dar respuesta y por supuesto con los excelentes profesionales que nos acompañan. En esta parte final, por el tiempo, lamentablemente nos vamos a despedir con cada uno de ustedes, pero insisto, me parece oportuno hacerle una segunda parte, por favor. Bueno, contentos, ¿no? Y creo que si es que la gente está preguntando es porque es un tema que a lo mejor todavía se maneja como tabú, incluso en algunas familias, y sería, como dice, muy importante darle una segunda parte. Yo creo que a lo mejor el siguiente programa podríamos dar la continuidad de esto, porque creo que hemos hecho un abordaje bastante amplio y general, y la gente, lo bueno es que se quedó inquieta, y ese es el objetivo, que nos quedemos inquietos para ir buscando realmente la verdad. Entonces ha sido un gusto realmente que nos hayan acompañado, que hayan interactuado con nosotros, así que estamos ya haciendo la invitación para la segunda parte del programa de autismo, aquí hablando con especialista, doctora. Sí, muchas gracias por acompañarnos, a nuestro psicólogo, muchísimas gracias por su tiempo pues y poder aquí acompañarnos en este programa y esperemos pues que la próxima vez esté entonces para darle continuidad porque sí se nos quedaron bastantes preguntas y dudas sobre todo lo que estamos hablando. Yo estoy muy agradecida, gracias Michelle por este espacio y pues a toda la audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Así es, de igual forma despedirnos con el doctor, pero hasta la próxima semana que también nos estará visitando en la segunda parte. Doctor Marcelo, por favor, su despedida. Sí, yo quisiera darle un mensaje para toda la audiencia sobre este tema. El autismo no es una enfermedad ni un defecto, es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida. Nuestro desafío como sociedad no es cambiar a las personas autistas, sino crear entornos donde puedan aprender, practicar y desarrollarse con dignidad, respeto y oportunidades. No debemos preguntarnos cómo hacer que una persona autista sea igual que las demás. Debemos preguntarnos
cómo construir una sociedad donde todas las personas con sus diferencias tengan las mismas oportunidades para crecer y aportar. Les agradezco. Cayambe, muchas gracias por la acogida que me ha dado. Un abrazo para todos. Me pongo a las órdenes. Doctores, muchas gracias por la invitación y me comprometo a estar en el próximo encuentro y voy a gestionar, tratar de estar con un especialista en genética para que profundice un poco más este tema que, ya le digo, esto no es un tema de una, dos, tres profesiones, son todas las profesiones posibles que puedan aportar en este tema de ciencia. Muchas gracias a nuestros invitados especiales, muchas gracias a nuestra audiencia. Esto fue Soy Salud, conversando con especialistas. Gracias por acompañarnos en este espacio pensado para tu bienestar.